Para mí yo diría que una de las causas mayores que lleva esta crisis es, ante la desesperación de no saber qué hacer, muchas veces la mayor, no se puede llamar emoción, pero nos lleva a una cierta depresión, ¿no? Podemos decir que la gente hoy en día en las organizaciones está pues con síntomas de depresión, en el sentido de que no se sabe qué hacer, no se sabe por dónde van, los niveles de incertidumbre son tan grandes que al final lo que corta es la capacidad de pensar y de ser creativos, ¿no? Cuando se nos corta la capacidad de pensar y de ser creativos, las emociones que nos afectan es desesperanza, por un lado, me desespero ante la situación, tristeza, ¿no? Yo creo que en este momento muchas veces los directivos es una cierta tristeza de esto ya no es lo que era, con lo cual a ese nivel lo que nos generan esa cierta tristeza de que bueno, ¿qué hago ahora? ¿No? Y esas son para mí las emociones que más están realmente afectando a nuestros directivos, que no quiere decir a todo el mundo dentro de la empresa. Lo que pasa es que esas emociones que afectan a los directivos bajan hacia abajo. Yo creo que una de las cosas, para mí, bajo mi punto de vista, es ser lo más realista posible. Y lo más realista posible es, no le toca a él solo sacar las castañas del fuego. O sea, digamos que muchas veces tenemos tendencia, cuando somos directivos, a que parece que nosotros tenemos que dar la solución, tenemos que pensar por los demás. Yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es poner el contexto de realidad en la organización, dónde estamos, ¿no? Y si estamos perdidos es cómo entre todos buscar soluciones. Quiere decir, es el momento de trabajar lo más posible en equipo. En el sentido de que dentro de un equipo siempre vamos a tener gente más pesimista, gente más optimista, varían según la personalidad de cada uno, ¿no? Bueno, pues las emociones. Con lo cual, de esa brainstorming, llámale, o de esa manera de poder pensar en conjunto buscando soluciones, van a salir nuevos comportamientos y nuevos estados mentales. Pero una de las cosas que hemos perdido, y eso ya no es por la crisis, es nuestra capacidad de creatividad o nuestra capacidad de improvisación, diría yo, o nuestra capacidad de astucia, sobre todo. Este país, o sea, yo que ya tengo una cierta edad, en mi época joven veías la gente, que aún era la gente de la posguerra, la capacidad de astucia que tenían. ¿Por qué? Porque no había recursos. No, te vas a Cuba y la gente tiene una cantidad de astucia increíble. ¿Por qué hemos perdido esa cantidad de astucia? No por la crisis, la hemos perdido porque en un momento dado nos hemos acomodado. Nos hemos acomodado y entonces, bueno, pues todo venía hecho, era fácil y entonces pues no hay que buscar esa creatividad y esa astucia. Es el momento de recuperar esas dos cosas, que no quiere decir que no las tengamos, otra cosa que si no las cultivamos no las desarrollamos. Entonces en este momento para mí es cómo entre todos, utilizando el grupo, utilizando digamos a la gente que trabaja contigo, cómo buscar, ¿no?, nuevas ideas, nuevas visiones y sobre todo apostar por nuevas visiones. Sí, es una situación contradictoria la que hacen desde las cúpulas en las organizaciones hacia esos mandos directivos. Estoy absolutamente de acuerdo. Por un lado, hacemos recortes o hacemos políticas realmente tremendas y por otro lado os pedimos, bueno, a ver cómo podéis salir de ahí. Yo creo que el mando intermedio siempre puede influir hacia arriba, ¿no? Lo que pasa es que también hemos generado culturas de dependencia, donde se nos decía lo que nos tenía que hacer y ahora también, o sea, si nos dicen ser más creativos, no, hacer recortes, hacer no sé qué, se sigue pidiendo. No, deje usted de pedir, ¿no? Y busque a colaborar, a hacerles pensar, ¿no?, a que traigan iniciativas, a buscar iniciativas y después las estudiamos entre todos. Pero si usted pide y después no escucha, no hacemos nada, y se suele pedir y escuchar muy poquito. Y si vemos alguna idea buena, algunas veces la cogemos, la rescatamos, pero después no le damos el valor a la persona que la hizo. Una de las cosas importantes en las organizaciones es, estamos siempre machacando sobre lo que se hace mal y sobre lo que hay que mejorar, pero jamás se festejan los éxitos, ¿no?, ni jamás se reconocen las cosas bien hechas. Parece que nada más que estamos para mirar lo malo. No, hay que mirar qué se puede mejorar y al mismo tiempo hay que festejar las cosas que se pueden hacer bien. Para mí hay dos partes que son importantes en las organizaciones, sobre todo cuando somos directivos y sobre todo cuando somos mandos intermedios, ya no muchas veces en la cúpula, pero en el fondo podemos decir que hay tres fases de desarrollo y de dirección. La primera parte, que es cuando por primera vez vas a dirigir un grupo en una organización, y cuando tienes que dirigir un grupo por primera vez,
vas a tener que desarrollar nuevas habilidades. Primero, te diferencias de los otros, tienes que marcar esos límites, tienes que pedir que la gente cumpla cosas, tienes que desarrollar una nueva comunicación, muchas cosas. Después, si creces, vas a dirigir a lo mejor a 6 personas que cada una dirige un grupo, ¿no? Y ahí ya lo que tienes que tener son habilidades relacionales, un liderazgo motivacional, no cómo desarrollar personas. Si sigues creciendo, llegas a esos equipos directivos, a esas famosas cúpulas, y es un liderazgo estratégico, donde hay que estar buscando visiones fuera, trayéndolas dentro y gestionar el cambio, ¿no? Con lo cual, por todas ellas, vamos pasando por relaciones donde tenemos jefes, donde tenemos colaboradores hacia abajo y donde tenemos colaboradores al mismo nivel, ¿no? Y son relaciones muy complicadas, pero de ellas depende muchas veces el éxito de la organización. Cómo yo consigo relacionarme con mi jefe. Y no me sirve eso de decirme siempre, es que mi jefe, y es que es malo, y es que no sé qué. Bueno, ¿y qué haces tú para que tu jefe sea bueno? ¿No? ¿Y cómo te relacionas? Y si esto no te lo escucha, ¿cómo puedes buscar otra manera? O sea, tú también tienes que hacer cosas. Entonces, cómo nos relacionamos hacia arriba es importante, cómo nos relacionamos hacia abajo y cómo escuchamos a la gente hacia abajo y cómo los entendemos ya no solo de lo que tienen que hacer, pero sino de la manera emocional, ¿no? Y cómo competimos y luchamos muchas veces con los que están a nuestro mismo nivel, porque entre diferentes departamentos la mayoría de las organizaciones generan departamentos estancos, cuando al final hay que estar viendo dónde están los límites de cada departamento y por un lado colaborar y por otro lado no dejar que nos lleven cosas, porque hay departamentos que fagocitan a otros. Entonces, una de las cosas que vamos a hablar es sobre todo eso, es cómo manejarse en esas relaciones, cuáles son las dificultades que tienen y cómo pueden mejorar esas dificultades. Por otro lado, otra de las cosas que quiero trabajar es sobre todo uno de los grandes problemas que tenemos con la gente en las organizaciones es realmente que las reuniones sean efectivas. Las reuniones tienen dos partes. Una, la parte técnica, por decir para qué nos hemos reunido y qué es lo que vamos a hacer, pero en toda reunión que generamos hay una parte emocional, se generan dinámicas emocionales, las cuales no las conocemos muchas veces o no nos las han enseñado. Y esas son dinámicas que ante la ansiedad de la tarea que hay que realizar, el grupo se fuga de ella, ¿no? Y se mete en situaciones inconscientes y se olvida de hacer la tarea. Con lo cual, si queremos realmente hacer una reunión efectiva, es cómo juego constantemente con la tarea que tengo que hacer y con las dinámicas emocionales que muchas veces hacen que no estemos haciendo esa tarea. Y eso es una de las cosas que les quiero llevar porque creo que son primordiales a la hora de dirección. Visión. Buscar nuevas visiones, arriesgar con esas visiones, saberlas comunicar y motivar a la gente ante nuevas visiones. Toda persona en una organización necesita conocer la visión de la organización y algunas veces nada más que lo conocen los de arriba, con lo cual los de abajo no saben lo que están haciendo y para ellos no tiene sentido, cuando puede ser que lo que se les pida tenga un sentido, pero si no entienden el sentido porque no se les comunica porque es lo que se les pide, al final hay una dificultad para realizar mi trabajo, porque vale, estoy haciendo esto y qué sentido tiene, ¿no? Y lo puede tener. Entonces es cómo realmente generamos una visión clara y cómo la transmitimos y cómo realmente motivamos a la gente y les involucramos con esa visión. Para mí es primordial, o sea, podemos hacer recortes, podemos hacer lo que sea, pero realmente si la gente lo que tiene que realizar no le encuentra el sentido y al mismo tiempo hay una segunda parte que también es importante, ese sentido que le encuentran a la cosa al mismo tiempo les hace crecer como persona y dentro de la organización, eso van a tener motivación y pasión. Pero si no tiene sentido lo que hago, porque no lo entiendo, ¿no? Y aún encima no me hace crecer, estoy absolutamente desmotivado. Bueno, el miedo en las organizaciones se respira ya no solo ante la situación de crisis. Yo creo que el miedo en las organizaciones se ha respirado por la cultura que nosotros hemos generado en las organizaciones. Pero ya no, esa cultura del miedo no viene de la organización, viene del colegio y viene de la familia. La cultura del error no está permitida en nuestra sociedad. Hay otras sociedades, la americana, el error es casi premiado, o sea, no se considera un gran directivo si no ha tenido algún fracaso en su vida, o digamos un revés, ya no digo un fracaso, ¿no? Entonces, aquí no, aquí estamos constantemente, ya desde pequeños, si haces algo mal, te castigo. No, si yo, aprender de la experiencia implica aprender de las cosas que hago bien y puedo mejorar, y aprender de las cosas que hago mal, pero en vez de castigarme por ellas, hazme pensar por qué y cómo las puedo hacer de otra manera. Pues si yo te castigo y no te digo cómo, no te hago pensar, más que te digo cómo lo tienes que hacer, no te hago pensar cómo lo puedes hacer mejor, al final no vas a aprender nunca. Entonces nos han generado esa cultura de miedo en la que, bueno, pues siempre voy a verificar todo con mi jefe, ¿no? Entonces le voy a preguntar lo que tengo que hacer
por miedo a que si lo hago mal. De la otra manera, no, mira, le he preguntado, me ha dicho esto, no he fallado y entonces bien, ¿no? Entonces generamos una dependencia tremenda que nos lleva muchas veces a relaciones de miedo. O sea, si yo tengo más autoconocimiento, ¿no?, y me genero más autoestima, gestiono mis emociones, al final voy a tener más seguridad, y si tengo más seguridad tengo menos miedo.